Tignan niya natin yung bahay ni Wesley. Kaya meron casa ni Wesley. Oh. Kung ayos ang mga house ni Wesley. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kuya Raul, thank you for making me happy. Akin to Esto para mí. Ken robar esto. Esto para mí. Ate ko mabigay sa akin, Joanna Roman. Baka nasama lang. Magandang araw po. Good morning, Joanna. Morning. Uy, que guapa. Ahora vamos a arreglar todo cosas. Comprado. Achuchung. For today's video, mga amigo, andyan si Joanna. Ngayong araw po ay mag-aayos kami ng bahay ni Joanna. Huevos. Ayan. Poner así. Esto, así. Esto comprado ayer, ¿no? ¿Por qué de huevos no poner de nevera? ¿Puede poner o no? Pero ha dicho no puede poner. No. Ha dicho. Yo no sé. Pero hay mucha gente, esto huevos poner dentro. Ni poner nevera. Pero ha dicho no poner. No está bien esto poner nevera. Saan lalagay ito sa ano? Sa nevera. Ayan. So maglilinis si Joanna. Vamos a arreglar todos. Ano yan? Ay, mga pinamili niya. Todo ingredientes está dentro. Kasi ¿tu comida? Oh, Joanna! Kalyantar, no? Oh, pagkain si Joanna, wag kayo. Pagkain ito. Pescado. Ay pagkain. Nagluluto na kasi siya mga amigo. At ayan, may kamatis. Todo tomate. Tomates. Kompleto. Completo con tomate. Con tomates, con mayonnaise, poner así. Después, así. Poner pollo arriba. Poner pollo arriba. Sí. Kami inugasan namin. Yo, Pilipino, yo. Cuando... Oh, Ay, claro. esto, yo quiero comer. Por favor. No. Eso para ti solo. Meron siyang ice cream, ang susha, cream line, vanilla. Ano yan? Tilapia, oo. Kompleto. Baka iluluto nere. Después, carne. Carne. Oo. Kami nag-ano. Yo, cuando poner nevera, ay mas, no? Barbo. Higar. Barbo langosta. Oo. Pwede poner. Puno. Kami nagagawin sa Tupperware. Sa ganito. Kaya minsan, sabi namin, ay may ice cream sa bahay. Tapos nakalagay ay tilapia. Cerrar. Después, así. Después lavar. Después lavar, después descansar, después ir al merced, después cocinar. Sí, después cocinar luego, no ahora. Sí, no, ahora. Porque necesito descansar. Sí. Mamaya siya magluluto. Terminar todo el trabajo de casa. Después cocinar. Ang paglilinis sa bahay ni Joanna. Vamos a trabajar un poco. Con banana arriba. Banana. Así. Después comer. ¿Ya está bien? Sí, Yo no está sé. bien, la verdad. No sé. No sé. Comer eso. poco. ¿Bien eso? Bien. No sé, bien, ¿verdad? Está bien. No sé.
¿No te gusta? Para ti no está bien, pero a mí. Mucho azúcar. No me gusta. Mucho azúcar. Tamis. Bien. Ponelo. Very good. Así después lavar plato. Ah, lavar plato. Lavar plato de Joanna. Sí, después lavar plato. Trabajar un poco. Lavar poco, lavar plato. Ayan. Naglilinis. Ang paglilinis, ang pag-aayos sa bahay ni Joanna. Cabinet ang walang kulang dito. Oh. Dapat may cabinet. Para yung ibang mga ano mailagay. Yun ang sabi ng mga viewers eh. Cabinet ang ano eh. So, ayan. A lavar platos. Bien. Limpio. Charon. Después sa labar. Puede lavar. Calentar mi comida ahí. Comer. Chuchuchu. Chuchucha. Así. Todo tu cosas ahí arreglado. Tu casa. De ropa. ¿Estás listo? Pues. Es que compraron, vamos. ¿Qué? Quiero ver. Wesley. Oh, sí. Tignan niya natin yung bahay ni Wesley. Quiero ver ang casa ni Wesley. Oh. Kung ayos ang mga house ni Wesley. Oh yeah. Okay naman siya. Sí, está limpio. Malinis ang house ni Wesley. Ayan. So, ayan mga amigo, malinis ang kanyang banyo. Hindi raw maayos ang kanyang... kung hindi maayos, ayun na, hindi pa ba maayos yan? Ah, kompleto na kuha niya sa sapat. Ay, Wesley, ito bonito, ha? Ito, ganda. Tsaka ito también, oh. Ang ganda. Ito yung in-order namin. Ang ganda nito, oh. Bagay kay Wesley. Kompleto. Kaya palta. Falta todo. Palta to. Ay, wala na nga siya. Kulang siya ng mga ano. Deodorant. Wala ka. Vacío todo. Ah, esto no hay. Vacío. Ito tiene poco. Poco. Sí, hay más aquí. Pues vamos a comprar. Esto bien. ¿Por qué todo por eso? Esto Yo pongo esto. esto bien, la verdad. Sí. Ganyan. Kompleto. Ayun na, isa. Akala ko ba hindi maayos yung gamit mo? O, kung esto, naka-charge pa. Malinis naman. Di ba, nag-check tayo. Bigla ang check po sa bahay nila Wesley. Kung maayos ba or hindi. Yan po. Tingnan natin kung maayos. Nakita natin maayos. Yan po. Ayan. So, cosas de Joanna está arreglado. Ajá. Con esto. Completo. Vida de Joanna de Pilipinas. Trabajaba así. Después tocará, hay ano, helado. Así. Pero, esto helado mucho, para mí, mucho azúcar. Cuando yo come, mira, tu mamá ha dicho bien, pero para mí, mucho azúcar. Mucho azúcar, ¿no? Mucha crema. Mucha crema. Ano brand ito? Cream lime, berry vanilla. May marshmallow kasi. Bill, quiero esto. Yo no quiero. Pero esto rojo está bien. Fruit, ano ba to? Sumo? ¿Dónde viene? ¿Eso? Sí. No, mucho crema. Rojo. Esto rojo, presa. Ay, nako, mga amigo. Septiembre voy a cumplir 19. Septiembre tu cumpleaños? Sí, 19 años. Septiembre qué? 11. September, Wesley, Junyo, no? 2 Junyo. September 11 pala. Tandaan nyo, September 11 birthday ni Joanna. 2 Junyo. Junyo 30. June 30, September 11, mga amigo, ang kanyang birthday.
Hindi naman siya mainit dito mga amigo. Pero ayan, nakalinis naman na ang si Joanna, si mga pinamili niya. Ayun, nabili siya yung. Ito yung pinamili ni Joanna. O, di ba? Kompleto. Ah, ganda. As, naman siya si Wesley, oh. O, di ba mura? 280? 280, no? 280? 2,800? Yeah. Kasi. Oo nga. Ay, bolso. Ito kaya bolso? Para kumuyo. Para po dito kosas, no? Ito kaya ito yung gumikasa. O, dar. Para po na trip. Oh, no solo staying mano. Bigyan ko siya ng ano, sling bag. ¿No? ¿Sí? Si, poco de perfume. Sí, poner en el bolso. Si, todos. Bigyan ko siya ng bag, sling bag. Como así. Esto. Esto para quién? ¿Tu mamá? ¿Dónde te comprar esto? Ito, de Manila. Manila? De regalo. Ah, regalo. Regalo pala kay Joanna yan. Mm. So, kaya hay dentro de original. No se abre el bolso de No se abre. sí, el bolso de mujer. Pero esto bolso tú tienes de pequeño, esto está bien. Esto de pequeño. Pero aquí. No, ¿Qué es esto? no, espera. ¿Dónde? Esta bolso. No, eso pequeño. Dan! ¿Quién comprar eso? ¿Ah? ¿Quién comprar? Ito regalo. ¿Y regalo? ¿Eso? Ahí en Manila. ¿Qué va a poner esto? Ano ba nalagay dito? Pamumunyeka. Ano ba nalagay mo dyan? ¿Qué va a poner? Hacer mis corbequitos. Tan, tan. Ang lente. Ahora. Pero eso bien. Esto. Para playa. A playa de sueño. Sí, yo voy a vestir después, yo duermo ahí. Yo voy a la playa del suelo. ¿Ven así? Sí. Oh, guapa. Ay. ¿Esto llegar? Sí, ¿verdad? O probar. ¿No quiere tanga? ¿Ah? Tanga. Sí, tanga, vamos a comprar tanga. Chu. No solo playa, yo voy a vestir así, aunque con zapatilla, bien. ¿Esto? Sí. Sí, hola. Oh, beautiful. ¿Qué más? Yo solamente para... Ah, este está bien, playa del Joana. sueño. Este está bien. Así bien. Así. Llegar atrás. Sí. Así. ¡Ulala! Ujú. ¿Qué más? Y esta. Ya está. Ujú. Kompleto. Mga pambahay. No hace falta comprobar nada. Mhm. Oh, diba? Mhm. Oh, yan. Oh, la 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 la. Oh, la la la. Oh, la 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 la. Oh, la la. Oh, la 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 la. La 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 la. Kikiking. Kikiriki. Tama na naman si Joanna. Sí. Oh, iba na naman trip niya, mga amigo. Ayan si Joanna. So after ng pamamalengke, pag-aayos, ayan kompleto na, magpapahinga, makakain mamaya. At sa grande? No. Esto estilo. Hay que probar. La verdad, probar. Finca. Ahora yo estoy como en la finca. ¿Ves? Pantalón abajo. Para magtatanim daw siya.
So ayan po nga mga amigo, mainit na araw po sa inyong lahat at mga ginagawa lang naman sila araw-araw ganun. Pagbisita sila, pagbisitahin ng walang kasabi-sabi, nakaayos ang kanilang bahay, maayos talaga sila, mas maayos pa nga sa bahay namin. Oo, mas maayos pa yung nila. Pero pagka nalipat kami sa bahay na pinapagawa, maayos na yun kasi nga napakarami namin gamit, yun ang problema. Kaya hindi namin maayos na mabuti. Over na kami sa mga gamit, mga amigo. Hopefully magaya ko si Juana at si Wilson, nakaayos ang bahay, mga amigo. Kayang-kaya naman basta wag masyado maraming gamit sa bahay. Ayan na si Juana. Diba? Yung mga pinamili niya. Pineflex niya. Ganda. Me habla así, tengo chancleta nueva. Pero tu chancaleta ka mo, no? No me hables, por favor, tengo chancleta nuevo. La la. Marka, no? Nike. Nike, no?